ver, ¿cuántos de ustedes han leído el tema que se va a tocar esta mañana? Porque el tema de esta mañana es justamente de una serie de temas que hemos tenido durante esta semana, de mayordomía. Y si hay alguien valiente, me puede leer el título del tema de esta mañana. Mayordomos. Gracias. ¿Mayordomos de qué? De nuestra salvación. Ahora yo les voy a preguntar algo. Y el ejercicio es este. Quiero que levanten la mano los que están interesados en salvarse. Hoy todavía veo varios que no están interesados en salvarse. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes están interesados en salvarse? Muy bien. Ahora la pregunta va a ser más fuerte porque la respuesta de ustedes va a ser más fuerte. ¿Cuántos están interesados? Y esta vez lo van a hacer colocándose de pie. ¿Cuántos de ustedes están interesados en llevar a otros a que se salven? ¿Se van a colocar en pie? ¿Cuántos de ustedes están interesados en llevar a otros para que se salven? Qué lindo. Entonces estoy hablando a una iglesia que verdaderamente quiere la venida de Jesús con nuestra salvación. Pueden tomar asiento. Y para comenzar ello, vamos entonces a descifrar y a definir justamente lo que es el título del tema de esta mañana. Mayordomía o mayordomos de qué? De nuestra salvación. ¿Qué es mayordomo? Y algunas veces pensamos cuando decimos la palabra mayordomo a este hombre bien vestido, con un traje negro, un corbatín chiquito, con una bandeja, ¿verdad? Y que cuando suena la campanita sale corriendo para donde lo llamen. ¿Sí es así? ¿Sí es así? Mucho cuando decimos un mayordomo y inmediatamente en nuestra mente aparece este hombre alto, buen mozo, bien vestido, traje negro, corbatín y una bandeja que trae cualquier cosa para servirle a su amo. ¿Ese es el mayordomo? ¿Qué significa mayordomo? Es una persona que se le ha dado algo para que lo administre. Es alguien que está en disposición a las exigencias del dueño al cual él sirve. ¿Creen ustedes que es cierto? ¿Sí es cierto? Ahora, en el aspecto bíblico, ¿quiénes son mayordomos? Uy, aquí como que nadie quiere ser mayordomo. Todos somos mayordomos. Si ustedes leen el libro, y justamente lo hemos estado estudiando durante esta semana, lo que ha sido en el Génesis, lo que fue después de la creación, Dios le otorgó a Adán y Eva a ser mayordomos de la creación, a administrar una creación que había sido hecha a medias, sino que necesitaba ser arreglado. ¿Fue así? Era una creación completamente ¿qué? Perfecta en gran manera. Y Dios lo único que dijo que no era bueno era algo. ¿Qué fue lo que Dios dijo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Entonces le hizo una ayuda idónea para que lo mandare, para que lo sometiera. Las damas se quedaron calladas, los hombres ni protestaron. Para que fuera una ayuda idónea, para que lo ayudase a crecer y los dos crecieran juntos. Y los dos pudieran administrar justamente ese lindo paraíso que había sido creado por ellos, por Dios. Ahora ya entendemos lo que es mayordomo. Pero ¿qué es salvación? En la semana que hemos estado estudiando, y es más, voy a hacerle un puntaje por ahí al departamento de escuela sabática. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la lección de escuela sabática? Bueno, va subiendo las manos. Muy bien, qué lindo. Una iglesia que no estudia es una iglesia que se queda analfabeta. Así que tiene que estudiar. Tenemos que estudiar. Y justamente la salvación ha sido la redención de la rebeldía del ser humano. ¿Y qué es rebeldía? La desobediencia.
Ahora nosotros decimos, bueno, salvación es algo que nos da, es un don. ¿Ustedes creen que la salvación es un don? ¿Es un regalo? Pero hay algo mucho más profundo de lo que es salvación. Y ahora quiero que ustedes me acompañen justamente en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19, los versículos, vamos a intentar leer rápidamente el capítulo 19, el versículo 1. Dice, entrando Jesús pasó por Jericó, y he aquí un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Era un hombre alto, buen mozo, grandote. No, he aquí un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos. ¿Y este era qué? Era rico. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de pequeña estatura. Era un Pedro cualquiera, chiquito. Y corriendo adelante se subió en un árbol sicómoro, para poderle ver, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó en aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario de que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozosamente. Y viendo esto todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado o a alguno se lo he devuelto, se lo duplicaré. Paremos allí un momentico. ¿Quién dijo que era Zaqueo? Aspecto físico. Vamos a describirlo físicamente. ¿Cómo era él? Era pequeño, bien chiquito. Y no podía ver a Jesús por la multitud. Imagínense un pequeño ahí intentándose. Lo único que se le ocurrió a él fue subirse a un árbol. Ahora, ustedes se imaginan, digamos, al tesorero de aquí de los Estados Unidos montándose en un árbol. ¿Ustedes se imaginan? ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes? Está loco. O sea, estarse montando en un árbol. ¿Y para ver a quién? A un personaje común y corriente. Pues Zaqueo era una persona sumamente importante. ¿Tenía dinero Zaqueo? Era rico. Ahora, ¿él había adquirido las riquezas de buena forma? Creo que no. Porque él después entonces muestra y habla lo que había hecho. Había defraudado a muchas personas. ¿Zaqueo era bueno? Aparentemente no era bueno. Pero el espíritu de profecía dice que Zaqueo tenía un corazón de arrepentimiento y no estaba contento lo que él estaba haciendo. Pero necesitó entonces querer ver a aquel que se le hacía llamar el Mesías. Ahora, ¿de qué parte era Zaqueo? ¿Era algún levita? ¿Qué era él? ¿Él era un israelita? ¿Era un judío? Ahora, ¿se imagina un salvadoreño? Voy a colocar a salvadoreño porque son la gran cantidad de personas aquí. Que llega, amén. Que llega aquí, entonces dice, bueno, a todos los salvadoreños entonces le vamos a cobrar doblemente los impuestos. ¿Ustedes estarían contentos por eso? ¿Cómo lo llamarían a usted? Un traidor. ¿Cómo se le va a ocurrir a este que es siendo la misma sangre del mismo país y entonces me quiere a mí? Bueno, eso era Zaqueo. Y Zaqueo había obtenido una gran fortuna, pero también estaba deseoso de tener su corazón en paz, porque no todo aquel que tiene riquezas en este mundo tiene el corazón en paz. Esta semana hemos estado estudiando mayordomía. Y usualmente nosotros hablamos mayordomía, ¿es con qué?
con nuestra cartera. Y cada dice, ay, van a hablar de dinero. ¿Y cómo les encantan hablar de dinero? La iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que llegar y dar dinero, y dar dinero, y dar dinero, y dar dinero. Y sí, hay que ser bien serios. La iglesia es un potencial en dinero. Y muchos, como el mismo Zaqueo, se aprovecha de esas oportunidades para poder hacer fraudes y poderse enriquecer. Esa palabra. Discúlpenme, algunas veces me trago con las palabras. Pero me gusta que ustedes participen. Así que él estaba, ¿qué? Bastante dinero. Y cuando hablamos de mayordomía, dice, uy, ahora nos van a hablar de dinero, que tenemos que dar diezmo, que tenemos que dar ofrendas, que tenemos que dar el 10%, que tenemos que esto, que tenemos que hacer pacto, que tenemos aquello otro. Y saque dinero. Me encantó mucho el testimonio del hermano Solís. Y al final lo vamos a ver por qué. Así que Zaqueo había entendido que no era bueno lo que había hecho. Y a veces nosotros vemos que mayordomía es el dinero, pero se nos olvida algo, que mayordomía y salvación tienen mucho que ver, y es justamente las dos cosas trabajando conjunto. Si falta uno, el otro no funciona. Ahora, volvamos de nuevo al relato bíblico. En el libro de Lucas, el capítulo 19. Y versículo 9. Y dice, y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? ¿Quién era salvación? A ver, ¿quién es salvación? Cuando nosotros hablamos salvación es un don, pero ese don se llama Cristo Jesús. ¿Cómo estás tú administrando a Cristo Jesús? ¿Cuál es la mayordomía que está teniendo en tu vida y en mi vida Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús en tu vida? Porque muchos pensamos, ok, mayordomía, nos piden dinero, vamos dinero y todo lo demás, pero si nosotros damos dinero sin salvación, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros no estamos haciendo nada. Estamos supuestamente ayudando a la obra de Dios, pero nuestra ayuda es corrompida. Voy a colocar un ejemplo. Hay un niño que en el tiempo anterior, ¿cuántos de ustedes estuvieron viviendo en el campo? ¿Cuántos vivieron en el campo? Muchos vivieron en el campo. En el campo no habían pisos así como tenemos de madera en nuestras casas, sino que había ¿qué? Tierra. Y allá en el campo los juegos no eran juegos electrónicos como ahora tienen los muchachos. ¿Cuáles eran los juegos? Había un árbol, había un charco de agua y allí nos restregábamos y cuando regresamos a la casa parecíamos los propios estilo peruano, chanchitos, estilo salvadoreño, cochinitos, o sea, estábamos todos. Hace mucho tiempo un niño estaba en esa condición, se había revolcado. Su mamá había ido al río a lavar y había lavado unas sábanas blancas, bien limpiecitas, habían quedado, le había echado lejía, cloro, y se había gastado un buen rato lavando esas sábanas y llegó a extender las sábanas allí en los tendederos de su casa. Y entonces llegó el niño, la mamá se había puesto ahí a tender las sábanas y llegó el niño todo lleno de barro. Mamá, te voy a ayudar. Y agarró las sábanas, las puso así en su pecho, la ayudó y como pudo las extendía y mientras las extendía se le caía al piso, volvía, las agarraba y las ponía allá en el silo. ¿Se me entienden? Esa es la misma forma con nosotros a veces que queremos ayudar a Dios. Porque no tenemos a Cristo Jesús, quien es el que nos limpia. Si este niño hubiera ido, se hubiera lavado, se hubiera bañado, se hubiera puesto ropa limpia y hubiera podido ayudarle a su mamá, hubiera sido el resultado diferente. ¿No creen ustedes?
A veces nosotros queremos supuestamente ayudar a Dios en la condición en la cual nosotros nos encontramos, pero en vez de ayudar a Dios, estamos echando a perder lo que Dios espera. ¿Sí me hago entender, verdad? Zaqueo había visto a Jesús, había conocido a Jesús, y él reconocía que era necesario tener una entrevista con Jesús, porque esa era la única forma de conseguir la salvación que él quería. Era llevar a Jesús ¿a dónde? A su casa. Pero dentro de sí, Zaqueo preguntaba, ¿cómo sería poder llevar a Jesús a mi casa? Y Jesús, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, que nos conoce desde hace mucho tiempo antes, ni siquiera antes de nosotros nacer, Él nos conoce. Conoció a Zaqueo y pasando por allí, sin haberle preguntado a nadie cómo se llamaba él, lo miró y le dijo, Zaqueo, bájate de allí y ve rápido a tu casa, porque esta tarde voy a estar contigo allí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados para que Jesús venga a nuestra casa y hemos querido preparar un tiempo necesario para ello? Debería ser todos, ¿verdad que sí? Pero cuando entró Jesús a su casa, la situación de Zaqueo no quedó igual. ¿Qué dijo? ¿Qué actuó? ¿Cómo se portó? ¿Cuál fue la reforma que hubo en su vida? Y leamos el versículo del capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué cosa? ¿Qué cosa iba a hacer Zaqueo? Todo lo que él había hecho, todas sus suposiciones, iba ahora ¿a qué? A compartir ¿con quiénes? Con los pobres. Y ahora continúa. Y después entonces viene una confesión. Dice, si algo he defraudado a algunos, se lo devolveré 4 veces. Mi pregunta es, ¿a Zaqueo le importaba ahora el dinero? ¿Por qué no le importaba el dinero? Porque la salvación había entrado ¿en dónde? En su casa. Nosotros a veces nos aferramos a tantas cosas en este mundo que nos olvidamos que debería haber entrado la salvación en mi casa. Y esas cosas que están en este mundo, ¿cuál va a ser el resultado final de la historia? Va a ser cenizas. Ustedes dirán, bueno, yo me he comprado una casota, me he comprado mi carro. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo eso? Cenizas. Ahora, paremos aquí un momentito la historia. Y yo quiero que me acompañen entonces a otra historia que tiene bastante relación. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 42. Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 27. Adelante. Vamos a irnos más atrás mejor. Vamos al libro, al mismo el capítulo 4, pero el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, mejor vámonos al 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Estamos hablando de la historia de ¿quién? La mujer samaritana. ¿Ahora los samaritanos eran buena gente? No, ante los ojos de los judíos eran despreciados. Escuchen. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y respondiendo Jesús le dijo,
Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te dará agua. ¿Agua qué? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, la cual bebieron él, sus hijos y ganado? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido, Jesús. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que ese Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoraron y buscan lo que pues también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer dice, sé que el Mesías ha de venir, que Él es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién era la mujer samaritana? ¿Era una mujer buena? Muchos historiadores de la Biblia, como son ustedes, conocen la historia. Era una mujer que de la mala vida. ¿Por qué ella iba prácticamente al mediodía a ir a buscar agua? Porque no quería tropezarse con los otros que estaban allí a que la señalaran como en la condición en la cual ella se encontraba. Así que dijo, no, yo me voy mejor al mediodía, nadie está allí, nadie va a ir a recoger agua allí. Pero Jesús estaba esperándola. Y entonces hay una conversación. Hay algo que hay que denotar aquí fuertemente. Jesús nunca, vuelvo y lo repito, nunca se rige por la cultura. ¿Cuál era la cultura para ese entonces? Que un judío nunca tuviera relación con con un samaritano, mucho menos con una mujer. Esa era la cultura. Nunca el reino de Dios está ligado con la cultura. Y muchas veces nosotros en nuestra iglesia traemos la cultura, ¿no? Que la cultura, porque nosotros adoramos de esta forma, porque mi cultura dice así. No, Señor, hay solamente una forma de vida. ¿Y es cuál? La celestial. Bueno, esto es una propaganda pequeña. Viene entonces la mujer samaritana y se encuentra con Jesús y le dice, mire, Señor, tú me has dicho que tú das el agua y que es un agua viva. Pero tú ni siquiera tienes un perolito para que saques agua de allá del pozo. O es que tienes otro pozo aparte. ¿Y qué le dijo Jesús? El agua que yo te doy no es el agua material la cual te hace, sino es un agua viva que te va a llevar ¿a dónde? A la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, inmediatamente señalamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque ¿quién es salvación? Cristo Jesús. Cuando yo les estaba preguntando la primera parte aquí, que los hice poner de pie, es porque justamente si ustedes quieren llevar salvación, necesitan tener a Cristo Jesús ¿en dónde? En sus vidas, en mi vida. Mientras hemos tenido el estudio del libro de Apocalipsis por casi 3 trimestres, ¿verdad, hermanos? Que creo que tengo por aquí mi remanente.
nosotros estudiamos el trabajo maravilloso de Cristo Jesús por la salvación tuya y mía. Y ahora que estamos estudiando un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, encontramos los movimientos en el cual este pueblo de Dios tiene que pasar. Y una de las cosas principales en el cual el pueblo de Dios tiene que pasar es el desprendimiento del amor al mundo. ¿Qué dije? El desprendimiento del amor al mundo. En esta semana que nosotros tuvimos el estudio el lunes, una hermana muy querida mía me escribió un texto, porque una de las observaciones que nosotros estábamos viendo es que cada vez menos personas están viniendo a los cultos, y mucho menos a los cultos de estudio de la palabra de Dios. Y esta hermana muy querida mía me escribió: Pedro, ¿qué podemos hacer para que podamos llenar la iglesia con nuestros hermanos de nuevo? Yo lo único que le pude responder fue parte de la respuesta, porque la siguiente parte la voy a responder aquí. Oremos por ellos y pidamos a Dios por ellos. Pero la segunda parte dice: no podemos hacer nada, porque ya el cielo entero hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos estudiar su palabra en libertad hasta este momento. Porque van a venir tiempos difíciles, que tener una Biblia en la mano y hablar de lo que habla la Biblia, porque muchos pueden tener la Biblia en la mano, de hecho. Tengan mucho cuidado, están comenzando a salir Biblias adulteradas. Hace un mes y medio estaba leyendo un artículo de uno de los famosos dueños de las revistas a nivel mundial, que tiene una de las imprentas más grandes, y uno de los propósitos de este dueño es imprimir la Biblia. Pero entre la impresión de la Biblia está comenzando a eliminar ciertos textos y darle un significado completamente diferente a lo que dice verdaderamente la Biblia. Por eso van a comenzar a surgir Biblias adulteradas. Bueno, ese es tema para otra oportunidad. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo cree que nosotros entonces podemos conocer al Dios Todopoderoso, que justamente nosotros lo utilizamos en el versículo de memoria de la lección de esta semana? ¿Cómo dice el versículo de memoria de la lección de esta semana que estudiamos? He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Están seguros que así dice el versículo de memoria de la escuela sabática de esta semana? Busquen su folleto. A ver, y vamos a repetirlo una vez más. He aquí yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que vayas. Y yo te haré regresar a este mismo lugar. Y no me apartaré de ti hasta cuando haya ¿qué? Hecho todo lo que te he dicho. ¿A dónde quiere llevarnos Jesús? A la patria celestial. Y Él dice: yo no me apartaré de ti, yo cumpliré contigo todas las cosas, porque es mi promesa. ¿Y lo ha cumplido hasta este momento? ¿Él ha sido fiel? ¿Cuántos de ustedes han disfrutado de las maravillas de Dios en su vida? Siguiendo con el estudio, yo les digo, hermanos, si nosotros no nos estudiamos la palabra de Dios, no nos reunimos para poder compartir, para poder nosotros tener más conocimiento del Dios en el cual nosotros estamos adorando, imagínense en el momento en cuando nosotros tengamos que ser afrontados justamente con el mundo y responder al cual Dios adoramos nosotros. Y nos pregunten a nosotros: ¿ustedes por qué guardan el sábado? Y usted diga: yo guardo el sábado porque la iglesia adventista guarda el sábado. Sí, bueno, explíqueme por qué usted guarda el sábado. Y entonces, ¿cómo lo qué voy a responder? ¿Ustedes quieren buscar por qué nosotros guardamos el sábado? Váyanse a Éxodo, capítulo 30, versículo 13. Y ustedes van a encontrar allí que es un pacto eterno que tiene el pueblo de Dios, seleccionado por Dios,
para sus hijos. Y que el sábado no es creación, no fue creado en el Edén como nosotros pensamos, sino que es parte de la ley que es ¿qué? Eterna. Por lo tanto, tanto Dios como su ley son eternos. Y la observancia del sábado no es porque estaba en el Edén, no es porque era para los judíos, no es por la iglesia adventista, sino que es un sello de Dios y un pacto eterno que identifica al pueblo verdadero de Dios. Y si quiere, rectifíquelo en Éxodo, capítulo 30, versículo 13. Si usted quiere salvación, tiene que tener a Jesús en su vida. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos llamar cristianos? ¿Qué es cristiano? Más profundo necesito. Es alguien que refleja la imagen y el carácter de ¿quién? ¿Algunos de ustedes se han visto en el espejo? Yo me imagino que todos nos hemos visto, y en especial esta mañana cuando queremos venir así todos lindos y hermosos como están ustedes, ¿verdad? Nos miramos en el espejo y miramos, wow, mire, tengo el pelo despeinado, échame una... Esta mañana mi esposa me dijo, tienes que bañarte porque el pelo tuyo está todo así alborotado. Así que me eché un baño y me peiné. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra vida alborotada? Y lo menos que nosotros podemos reflejar es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que cuando el pueblo de Dios refleje en sus vidas el carácter de Cristo Jesús, entonces Él vendrá a buscarlos como suyos. Nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en esta vida, en este país, en este mundo? ¿Cuál fue la característica mayor de Jesús? Antes de enseñar, antes de curar, ¿qué daba Él? Daba amor. ¿Estamos dando amor? Uy, sí. Me encanta, bueno, he estado trabajando bastante detrás de cámaras, ¿verdad? Que ustedes me han visto por acá con las cámaras. Y algunos muchachos que están ahí atrás que me han ayudado con las cámaras, ellos saben a qué me refiero. ¿Sabe algunas veces cuando tú estás grabando y entonces quiere buscar una toma bonita de la congregación? Se encuentra con varias escenas que tú dices, no, esto no lo puede pasar acá. Porque tú ves a los hermanos de pronto bostezando. Los otros están que se caen del sueño. Otros están... Otros mirando en el teléfono. Mira, me pusieron un like en Facebook. Y yo me coloco en la parte de atrás más y digo, ¿qué estarán viendo nuestros ángeles de cómo nosotros estamos reflejando el carácter de Jesús? Pablo dice, nosotros somos los actores, no de Hollywood, sino los actores para el mundo y el universo entero creado por Dios. El universo entero está mirándonos nuestro comportamiento. Y algunas veces le decimos a los niños, pórtate bien porque el ángel de Jesús está detrás de tuyo y cuando tú haces cosas malas, él se pone triste. Sí, cuando nosotros hacemos las cosas malas, ¿tú crees cómo se van a poner los ángeles que nos cuidan? ¿Cómo es que nosotros podemos estar reflejando el carácter de Jesús, que es mi salvación, que es el don que Dios me ha dado, que Él me ha dado para administrarlo en mi vida, y usted y yo nos comportamos de todo más menos de lo que es lo que Jesús espera de nosotros? Hermano, yo no estoy queriendo regañar a la iglesia, no, yo los quiero amar. Porque voy a preguntarle una vez más, ¿cuántos están interesados en ir al cielo?
¿Y cuántos están interesados que otros se salven para que vayan al cielo? Entonces tenemos que trabajar juntos. Hay muchas cosas que al mirarnos al espejo decimos, esto tengo que cambiarlo. Yo no puedo ir a la iglesia con la corbata toda torcida. Yo no puedo estar mintiendo, yo no puedo estar engañando. Yo no puedo estar llegando tarde a mi trabajo. Yo no puedo ser una persona irresponsable. Porque las demás personas están viendo en mi vida el nombre que yo estoy tomando de cristiano. Y qué triste cuando a veces dicen, y ese se hace llamar cristiano. Y mira, llega tarde al trabajo. Mira, se va al baño, quedarse durmiendo allá en el baño. Demora como 1 hora metido en el baño. Ese que se queda allá durmiendo. Mira, quiere sacarse una ganancia con una tajada grandota. Mira, cómo trata al otro. ¿Ustedes creen que ese sería un buen testimonio? Con nuestro comportamiento, ¿creen ustedes? Vamos a irnos a una cita más. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25. Y allí vamos a encontrar una parábola. ¿Qué es una parábola? Parábola es una enseñanza por medio de una ilustración. En el versículo 14 en adelante, nosotros vamos a encontrar la parábola de los talentos. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen talentos en su vida? ¿Están seguros que ustedes tienen talento en su vida? Sí, todos tienen talento en su vida, ¿verdad? Pues sabe que bíblicamente todos vamos a tener que dar cuenta de los talentos que tenemos. O sea que ninguno se va a salvar. Comencemos. Y allí habla de que este hombre le había llamado a sus mayordomos. Y a esos mayordomos le dio diferentes talentos. A cada uno le dio mayor cantidad, a otro un poquito menos y a uno le dio uno. ¿Sí? Y el dueño se fue. Y pasó el tiempo y regresó. Y el que le había dado 5 talentos, ¿qué había hecho? ¿Qué hizo el que te había dado 5 talentos? Trabajó, se esforzó, hizo negocios, empujó la obra. ¿Y qué pasó al final? Tuvo ganancia, duplicó la ganancia. Y a que le dio 3 talentos, ¿qué hizo? Ese es lo mismo, agarró, trabajó, se esforzó, sacrificó todo lo que había tenido y tuvo ¿qué? Tuvo ganancia también. Pero había uno que el dueño le había dado ¿cuántos talentos? Uno. Dijo, ay, a mí me dieron un talentito, ¿qué voy a hacer yo? Así que, ¿qué hizo él? Lo agarró y dijo, ay, ¿qué voy a hacer yo? Un negocio con un talento. Así que fue lo enterró. Y cuando vino a pedirle cuentas el Señor, a cada uno, el de los 5 y el de los 3, le dijo esto. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido ¿qué? Fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿quién? Hermanos, a ustedes y a mí nos han dado los talentos y el don de la salvación. ¿Cuánto estamos esforzándonos para que otros se salven? ¿Estaremos entre el que tenemos los 5 talentos o estaremos entre el que le dieron 3 talentos o estamos entre el que le dieron un solo talento? El hermano me adelantó, dijo, estamos en el de 1, ¿verdad? El de 5 talentos, donde iba, le hablaba de Jesús. Yo quiero que tú te salves. Aquí tienes un centinela. Aquí tienes la palabra de Dios. Aquí tienes el deseado de toda la gente. Léate esto. Pregunta de Jesús. Tú conoces, tú quieres ser salvo. Te quiero llevar a los pies de Jesús. ¿Y ese trabajo lleva esfuerzo? Sí, lleva esfuerzo.
Porque hay personas que tienen que salir de su trabajo corriendo para dar un estudio bíblico. Me acuerdo del hermano Rivera y también a Wandique. ¿Cómo les encanta a ellos hacer obra misionera? Yo sé que hay muchos más. La hermana Griselda, ella va en su autobús allí y está repartiendo cuanto papel puede entregar, ella lo entrega. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo la obra misionera, pero eso a veces requiere un esfuerzo, ¿sí o no? Yo estoy leyendo, estoy repasando con mi esposa un libro que me encantó mucho, hace muchos años. Si usted tiene la oportunidad de buscarlo por internet, está en el internet. Se llama Soldados de la Cruz. Y es un libro de justamente lo que fue la obra, el nacimiento de la obra entre Colombia y Venezuela. Gracias a Dios, muchas de las personas que están ahí en el libro las conocí, muy viejitas, pero las alcancé a conocer. Y por eso me atrajo mucho, porque en el libro, en el año 1980, que fue cuando publicaba este libro, yo tuve la oportunidad de leerlo y pude conversar justamente con muchas personas que están ahí en ese libro. Pero una de las cosas que me encantaba de leer ese libro era el espíritu de las personas que querían que Jesús llegara la salvación a otros. Usted sabe que salir de su casa después del trabajo duro, en el campo hay que trabajar duro. Sembrando yuca, sembrando papas, sembrando cebolla, todo. Terminaban las horas del campo y agarrar una mochilita donde tenían una Biblia y caminar 1 hora, 2 horas, 3 horas por la oscuridad para llegar a una familia y poderle dar el evangelio. Y después regresar a su casa casi a medianoche para que a las 5 de la mañana volverse a parar a ir a su trabajo. Y una de las personas con que yo viví esta experiencia fue con mi nono o mi abuelo. Él llegaba a medianoche, andaba en su bicicleta, con mucho esfuerzo se había comprado un proyectorcito donde pasaba algunas vistas de la venida de Jesús y él predicaba y se paraba se iba 1 hora y media y se paraba ya en el centro de la plaza y empezaba a pasar las vistas y la gente se quedaba mirando. Y en la actualidad, cuando en ese entonces había solamente grupito, ahora hay casi 65 iglesias adventistas del séptimo día. Esa era gente que en su casa había llegado la salvación, había llegado Cristo y el Espíritu era justamente ¿de qué? De proyectarlo a los demás. Algunas veces a nosotros nos cuesta a veces hacer una llamada. Yo tengo tantas experiencias en la oficina que llegan muchos clientes y ahí tengo mi librería y me pregunta, ¿y este libro? Puede agarrarlo, léaselo y lléveselo para su casa. ¿Y usted qué es, evangélico? Y dice, no, yo soy adventista del séptimo día. ¿Adventista del séptimo día? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No, nosotros observamos el sábado. El sábado. Y todas las iglesias guardan el domingo. Ay, por ahí me meto. Pero, ¿qué estamos haciendo el resto? Si no conocemos a Jesús, ¿cómo podemos hablar de Jesús? ¿Cómo podemos entonces nosotros vivir una vida de Jesús? Hay un libro. Esta es una de las series que nos da duro fuertemente. El libro se llama Testimonios para la Iglesia. Son 9 tomos. Y esta semana un amigo mío llamado Jeffrey publicó en su Facebook una de las citas que voy a leer yo en esta mañana. La cita está en la página 127. No se preocupe. Yo hice un preparativo que nuestras hermanas diaconisas, lo que usted salga, va a poder llevar una copia de esta parte que les voy a leer. Así que lo puedan meditar en su casa. Dice, los que profesan creer en el mensaje de tercer ángel. ¿Quiénes son esos? Oh, no seas así. Los que profesan creer en el mensaje de tercer ángel. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo? Ok, ahora quiero escucharlo en la iglesia entera. Los que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, ¿quiénes son? Yo. O sea que el mensaje va para acá, para nosotros. Con frecuencia perjudican la causa de Dios comportándose livianamente.
Uy, ¿esto es cierto? Dolorosamente sí. Y lo voy a decir, esto no es algo que le estoy trayendo para golpearlos a ustedes, ¿no? Esto me lo estoy golpeando yo fuertemente también, porque este mensaje es para mí. Yo soy observador del sábado y el mensaje de los tres ángeles. Dice, gastando bromas y haciendo chistes y ocupándose de frivolidades, vi que este mal afecta a todas nuestras filas. Es necesario humillarse delante del Señor. El Israel de Dios debiera desgarrar el corazón y no los vestidos. Pocas veces se observa la sencillez infantil. Se piensa más en la aprobación de los hombres que en el desagrado de Dios. El ángel dijo, poned en orden vuestro corazón, no sea que Él os visite con juicio y sea cortado el débil hilo de la vida, y permanezcáis en el sepulcro sin protección, sin preparación para el juicio. O si hacéis vuestra cama en la tumba, a menos que pronto hagáis paz con Dios y os separéis del mundo, vuestros corazones se endurecerán aún más y os reclinaréis contra un falso apoyo, una supuesta preparación, y descubriréis vuestro error demasiado tarde para aseguraros una firme esperanza. ¿Duro? ¿Les gustó? Hermanos, ¿les gustó? ¿Quiere que siga? Le voy a seguir. Vi que algunos profesos observadores del sábado, ¿quiénes son esos? Pasaban horas que eran más que perdidas estudiando estas y aquellas modas para adornar su cuerpo pobre y mortal. Mientras tratéis de presentaros lo más semejante al mundo y tan hermosamente como podáis, recordar que el mismo cuerpo puede en pocos días ser alimento de los gusanos. Fuerte, ¿verdad? Y mientras los adornáis a vuestro gusto para agradar a los ojos, estáis muriendo espiritualmente. Dios detesta vuestro orgullo vano y perverso y os considera como un sepulcro blanqueado, lleno de corrupción e impureza. ¿Duro, hermanos? ¿Les gustó? La siguiente parte lo van a leer ustedes en su casa. Ahí les voy a dejar lo que ustedes salgan van a encontrar la siguiente parte. Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, es un libro que nos hace mostrar el espejo en el cual nosotros estamos viviendo la actualidad. Cuando tú llegas, hermanos, a encontrarte con Jesús, debería ser el resultado que hubo en la vida de Zaqueo. Desprendernos del amor a este mundo y mirar en las maravillas celestiales que Dios está preparando para nosotros. Nuestros recursos, lo que nosotros ganamos, nuestras ofrendas y diezmos y esto, no lo demos como un compromiso, porque eso lo exige Dios. Hagámoslo por amor de aquel que dio su vida primero por la salvación tuya y mía. Que Dios bendiga a la iglesia de Arlington y que podamos crecer juntos a los pies de Jesús. Yo quiero que escuchen ustedes este himno. Y mientras usted escucha este himno, el himno 343, lean la letra mientras la escuchamos. Y si usted siente hacer un compromiso hoy, sábado 16 de enero, que estamos iniciando prácticamente un año, usted quisiera hacer un compromiso con Dios, colóquese en pie. Y al final vamos a tener una palabra de oración. Oigamos la letra del himno y escuchémoslo. Estar presente
Imagina lo lindo cuando venga nuestro Señor Jesús y nosotros poder extender nuestros brazos y decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque hemos sentido tu presencia por medio del Espíritu Santo en este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has hecho todo lo posible para que nosotros podamos ser herederos de esa patria celestial. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. Perdona nuestras impurezas, nuestros pecados. Bendice a cada uno de los miembros de la iglesia aquí y alrededor del mundo y podamos entender el don maravilloso de la salvación que es por Cristo Jesús. Podamos implantarlo y ser la luz de este mundo, pero sobre todo, Señor, permítanos prepararnos para tu pronto regreso. Te suplicamos que nos guardes, nos guíes, nos des sabiduría. Y no podemos pedirlo por los méritos nuestros, sino los méritos maravillosos de tu Hijo Cristo Jesús. Lo hacemos todo. Amén.